Entonces, mi pregunta es, si la ignorancia me justifica delante de Dios, eh, si la ignorancia me justifica delante de Dios, entonces pues ni hay que compartir el evangelio, no hay que salir a predicar, no hay que levantar iglesias, no hay que predicar la palabra, porque si la ignorancia nos va a justificar, pues mejor no hay que decirle nada a la gente para que se salven por ignorancia, ¿no? No, no es así. Decir que estos testigos no cometieron idolatría porque, porque ignoraban la luz que hoy llegó a ustedes, pues no tiene base bíblica, no tiene razón de ser. Tanto así que Pablo, perdón, en varias epístolas le llama, en una de ellas en Timoteo le dice, ocúpate de la doctrina que enseñas, porque así te salvarás y salvarás a los que te oyeren. Es tan importante lo que creemos, que esa justificación que usted quiere dar de que ellos tenían ese entendimiento, eso no los va a justificar delante de Dios. Si la doctrina que usted está predicando de que Jesús no es Dios es la correcta, usted tiene que aceptar entonces que esos testigos que enseñaban que Jesús es Dios y que adoraban a Jesús, entonces esos testigos de aquel tiempo que creyeron en la verdad de aquel tiempo, murieron en idolatría, y eso lo tiene que aclarar. ¿Ok? Entonces, usted pone el ejemplo de cuando le pregunto si ustedes son apóstatas en relación con los testigos anteriores. Bueno, no encuentro razón ni ejemplificación como usted la quiere dar, porque ¿cuál de los apóstoles, ya siendo apóstol, tuvo que apostatar de lo que como apóstoles estaban enseñando? No estamos hablando de cuando caminaron con Jesús, ellos iban entendiendo, comprendiendo, pero ya cuando ellos fueron apóstoles, perdón, ellos nunca tuvieron que retractarse de lo que enseñaron. ¿En qué sentido me refiero? Ellos no eran perfectos, ¿no? Por ejemplo, Pablo tuvo que reprender a Pedro públicamente y hasta llamarlo hipócrita porque judaizaba a los cristianos. Pero estoy hablando en qué carta Pedro, Pablo o cualquiera de los apóstoles escribió una carta en la que dijo, hey, ¿saben qué? Todo lo que les escribí en aquella carta estaba mal, me equivoqué. Ahí les va la correcta, ¿no? Claro que no, ¿verdad? Ellos escribieron siendo inspirados, dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir esto, que la Watchtower no está siendo inspirada por Dios, porque Dios no se contradice. La Watchtower ha caído en contradicción y sigue cayendo en contradicción. Entonces no quiera comparar las contradicciones de la Watchtower con lo que sucedió en la Biblia. Ahora usted también menciona que es falso que han profetizado 3 veces. ¿Me está diciendo usted entonces que es falso eso? Yo le recomiendo investigar bien la historia de la Watchtower, porque así como se ha equivocado en lo de que no adoraban a Dios, a Jesús, perdón, también está equivocado en esto, porque sí se han profetizado, sí han puesto fecha para el fin del mundo, y al menos de una de esas veces, al menos, yo tengo material aquí de la Watchtower, ¿no? Porque ustedes dicen, no, es que en internet ponen cosas que no son verdad. No, yo tengo material aquí para demostrarle, y no le voy a dar la fecha específica, pero aquí lo tengo, porque eso me gustaría que lo hablemos después. Pero usted va a seguir negando que la Watchtower puso fecha para el fin del mundo, o va a aceptar que sí pusieron fecha para el fin del mundo, porque Jesús dijo el día y la hora nadie lo sabe. Aún así la Watchtower se aventuró a poner una fecha,
Y no solo eso, hoy en día muchos testigos, no sé si usted sea uno de ellos, dicen que Jesús sí vino en 1914, pero que no lo vieron. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuántas venidas hay para Jesús? ¿Cuántas venidas estamos esperando? La segunda venida. Ustedes están esperando la tercera. Me dicen algunos testigos, no, es que esa venida del 1914 fue una venida invisible. ¿Dónde está profetizado que Jesús vendría de nuevo, pero que no lo verían? Además, si sabemos contar, entonces esa fue la segunda venida, en 1914. Entonces ustedes están esperando la tercera venida. Pero bueno, ahorita no es el tema ese, ¿verdad? Pero usted mencionó que no es verdad que han puesto fechas. Sí han puesto fechas. Tienen que aceptarlo. Yo tengo aquí material de ustedes, material viejo que he comprado en librerías viejas, librerías donde venden libros usados. Ahí las he encontrado y para mí son valiosísimas. Yo las compro. Yo sé que ustedes los regalaban o las regalan ahorita en aquel tiempo, pero esas publicaciones pues obviamente ya no las tienen. Entonces, si algo es claro en cuanto a este tipo de situaciones de poner fechas, si algo es claro es que al cuerpo gobernante no lo está dirigiendo Jehová. Eso es clarísimo. No sé quién esté dirigiendo al cuerpo gobernante, pero no es Dios. Porque para empezar, ha fallado en muchas profecías. También el esclavo fiel y discreto no es la Watchtower, tampoco, no es ningún miembro del cuerpo gobernante. Y eso es claro, ¿por qué? Porque Jehová no se equivoca. Eso solo lo creen las personas que no conocen la historia que hay detrás de la Watchtower. Tienen que reconocer que son falsos profetas. No usted específicamente, sino el cuerpo gobernante que dirige a su organización. Al yo decir, en tal año va a suceder algo, estoy profetizando. Y Deuteronomio dice que si alguien fallaba en una profecía, deberían saber que no era Jehová el que los había dirigido, el que les había profetizado. Es más, hasta los apedreaban, en Deuteronomio dice. ¿Quién dirige a la Watchtower? Entonces, decía, si aquello no sucediere, con presunción habló tal profeta, o sea, está presumiendo de algo que Dios no les habló. Entonces, como le comento, yo tengo bastante material aquí que comprueba lo que le estoy diciendo. Nada de que internet miente y que esto y aquello. Yo tengo material aquí de la Watchtower. Y he notado eso, que lo que no conviene decir, lo ocultan. Si yo le demuestro con sus propios escritos lo que le estoy diciendo, ¿qué me va a decir? Entonces, de alguna manera usted está diciendo que esos testigos anteriores que creyeron en muchas cosas, en la venida de Cristo que falló, que creyeron que Jesús era Dios, ellos estaban equivocados, pero usted me quiere decir que actualmente hoy, ya en día 2019, los testigos de Jehová ya no están en el error. Si no están en el error, ¿cómo sabe que ya no lo están? Porque han demostrado cambiar sus doctrinas una y otra vez. Primero tendría que reconocer y aceptar que poner una fecha que no se cumple es una falsa profecía. Hay que llamarlos falsos profetas al cuerpo gobernante. Menciona también sobre el infierno. Le digo, son temas en los cuales nos hemos desviado. El tema principal era la adoración de Cristo. Y digo no le echo la culpa solo a usted, pero son temas que no estoy tratando de evitar, sino que quiero cerrar un tema completo para continuar con el otro.
También habla sobre la inmortalidad del alma, ya lo hablaremos. Y las traducciones. Hay un versículo para ahí en la Biblia donde en la traducción del Nuevo Mundo menciona ciertas cosas mínimas, tal vez que podamos decir mínimas, pero que a fin de cuentas cambian todo lo que el pasaje está diciendo. Ya hablaremos de la traducción del Nuevo Mundo como tal. Usted me dice hay que contrastar no la Biblia Reina Valera con la del Nuevo Mundo, estoy de acuerdo. Hay que contrastarla con los originales. Y si lo contrasta con los originales, usted va a ver que en los originales, en el Nuevo Testamento, en las escrituras griegas, nunca aparece la palabra Jehová, como ya le había comentado. Entonces, ¿usted le va a agregar ese nombre a la Biblia? Si el Nuevo Testamento no menciona la palabra Jehová y no hay escritos del Tetragramatón, ¿usted se lo va a agregar? Le digo, yo no comparo la Reina Valera con la traducción Nuevo Mundo. Yo uso muchas traducciones, aquí las tengo en mi casa, y en todas la conclusión es que Jesús es Dios. Solo la traducción de usted solo en la traducción de usted no se puede llegar a esa conclusión. Y esto no me lo puede usted negar. El argumento al inicio de los testigos es, con cualquier Biblia puedo demostrar mi doctrina, pero eso es falso. Eso es totalmente falso. La doctrina de los testigos de Jehová se sostiene únicamente con la traducción de los testigos de Jehová. Ya le demostré aún con las traducciones que usted me envió, la traducción Young, por ejemplo, que usted me dice que menciona a Jesús, rindan el homenaje. Bueno, también dice rindan el homenaje cuando se refiere al Padre. Entonces, en esa misma traducción Young habla que Jesús es Dios. Entonces cualquier Biblia, cualquier traducción que usted me dé, la conclusión es que Jesús es Dios. Y en cualquier traducción que usted me dé, hay evidencia bastante para demostrarle que a Jesús se le realizaron muchas cosas que solo le pertenecen a Dios, que le adoraron, que le llamaron Dios, con D mayúscula, muchas otras cuestiones. Entonces, ese es un falso argumento que se usa al inicio de decir, con cualquier Biblia puedo debatir. No es la primera vez que me lo dice un testigo, pero tendrán que cambiar ese argumento porque eso es falso. Cuando llegan a una casa, le dicen a la persona, no, con esa Biblia que usted tiene está bien, no se preocupe. Sí, eso es al principio, pero conforme avanza el estudio, ustedes les quitan esa Biblia y le dan la de ustedes. ¿Por qué? Yo sí le puedo demostrar a un católico lo que creo, la doctrina que creo, usando su Biblia, usando mi Biblia, usando cualquier traducción. Cuando digo cualquier traducción, eso es exceptuando a ustedes. Pero ustedes no pueden decir lo mismo. No podríamos agarrar usted y yo Reina Valera y continuar solamente con Reina Valera estudiando, y usted lo sabe. No podemos agarrar ninguna traducción que no sea la de ustedes para demostrar y sostener sus doctrinas. Ahora, la Trinidad es otro tema muy extenso. No pienso cubrirlo ahorita en este momento. Usted me dice, ¿cómo es posible que el Hijo sea Dios y el Padre también sea Dios? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo? Mire, la palabra de Dios, primeramente, la orden que yo encuentro en las Escrituras es que la crea y la acepte. Los cómo le corresponden a Dios. Mi única obligación como cristiano es creer la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que Jesús es Dios, si la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, si la Biblia dice que el Padre es Dios, yo debo creerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Usted me pregunta, ¿cómo es posible que Jesús también sea Dios? Bueno, una de las caracteres de Dios es que Él es omnipotente, es decir, todo lo puede. ¿Puede ser posible que Él lo haga eso? Claro. Me preguntaba un ateo, ¿puede Dios mentir? De primera instancia es
Bueno, la pregunta es si puede. Le dije, sí, Dios puede mentir, o sea, Él tiene el poder de mentir si Él quiere hacerlo. La pregunta es, ¿Dios te va a mentir alguna vez? No, Él no lo va a hacer. No porque no pueda, sino porque eso no va con su carácter. El carácter de Dios es que Él sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? En toda la Biblia encontramos que Dios siempre va a decir la verdad. Y Él siempre va a decir la verdad no porque no pueda mentir, sino porque eso no va con su carácter. Ahora, el carácter del Padre es el mismo carácter de Cristo. La esencia del Padre es la misma esencia de Cristo. Como le decía, en este momento yo no intento darle ahorita argumentos o defender la Trinidad, que para empezar, como yo le decía, no estoy casado con el término Trinidad. Si usted quiere, llamémosle deidad, una deidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ojalá hablemos bien después de ese concepto. Lo que le quiero decir es, yo tengo que aceptar lo que la Biblia dice acerca de Jesús, acerca del Padre y acerca del Espíritu Santo. Como le decía, a mí no me interesan los cómo. Yo acepto lo que la Biblia dice sobre Jesús. Lo que la Biblia no dice, pues la palabra de Dios dice que me será revelado en aquel día cuando esté cara a cara frente al trono, el trono blanco, en aquel día. Y si la Biblia no dice nada sobre algún tema, pues yo tampoco debería decir nada. Lo que yo puedo hacer sobre ciertos temas que no encuentro en la Biblia es solo dar mi opinión sobre lo que creo. Pero hay muchas cosas que serán reveladas en aquel día que no tienen que ver con temas de salvación. Si no tienen que ver con temas de salvación, pues yo lo único que puedo hacer es esperar hasta aquel día. Pero los temas que tienen que ver con la salvación del hombre, debería yo estar seguro de lo que creo y por qué lo creo. Y creer que Jesús es Dios es un tema de salvación. Que si confesares que tu boca que Jesús es el Kyrios, el Señor, y creyes en tu corazón, entonces hay cosas que yo debo aceptar, que están en la palabra de Dios. ¿Quién es rey? ¿Jehová o Jesús? Jesús o el Padre. ¿Cuántos señores tienen los testigos de Jehová? Porque la Biblia dice que hay un solo Señor, Jesucristo. No puede haber dos primeros lugares. ¿Quién ocupa el primer lugar en su vida? ¿Jehová o Jesús? ¿Jesús es tu Señor y tu Salvador? ¿O solo es tu Salvador pero no es tu Señor? Viene también el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otro tema extenso también. Y bueno, como le decía, ahí con esto estos audios estoy terminando con lo que es el argumento de que Jesús fue adorado. Para mí es clarísimo en la palabra de Dios. No me ha respondido las cuestiones acerca de la adoración, porque de la adoración que encontramos en la Biblia acerca de Jesús, que ya vuelvo con lo mismo de cuántos tipos de cultos hay, todas esas preguntas que ya le hice, espero me las responda, pero yo ya no voy a argumentar sobre la adoración. Yo encuentro la adoración a Cristo, esa es mi conclusión, y la encuentro de una pasta de la Biblia a otra, y con eso termino yo mi primera línea de evidencia. Y aquí mismo inicio con mi segunda línea de evidencia. Y mi segunda línea de evidencia es la posición de Cristo y por qué Jesús puede ser adorado. En mi primera línea de evidencia expliqué que Jesús fue adorado. Y en esta segunda línea de evidencia voy a explicar la posición que Cristo tiene y por qué es que Jesús fue adorado. Si me explico, en la primera expliqué que Jesús fue adorado. En esta segunda línea voy a explicar por qué es que adoraron a Jesús. Mi mensaje se va a centrar en el por qué es que Jesús fue adorado. Bien, como vemos,
en Deuteronomio 6, donde dice el Shema de Israel, si lo conoce usted, a Jehová, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos son una religión estrictamente monoteísta, estrictamente. Después de haber pasado por tantas apostasías en todo el Antiguo Testamento, desde Éxodo, donde Dios los rescata de la idolatría, vuelven a caer, Números, Deuteronomio, libro de Jueces, todos los profetas menores, los profetas mayores, vemos cómo Dios saca a Israel de idolatría y ellos vuelven a caer en idolatría. Dios los saca y vuelven a caer. Pues tantos años de coscorrones les tocó entender que solo deberían adorar al Dios verdadero, que eso los llevó tanto su hermetismo. Aprendieron también la lección que se pasaron y ahora no aceptan ni siquiera a Jesús como Mesías. El Shema de Israel que todo judío, todo niño judío se le enseña o se le enseñaba, no sé hoy en día, tenía que recitarlo de memoria. Y el Shema de Israel se encuentra en Deuteronomio donde dice, escucha Israel. No, o sea, el mensaje es no vayas tras dioses falsos, porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo lo interpretan este pasaje los testigos de Jehová? ¿Cómo lo interpretamos nosotros los cristianos protestantes o evangélicos, como nos llaman la Iglesia Católica o nos llaman las personas? Como le decía, los judíos son monoteístas estrictos y para ellos solo hay una persona que es Dios. El Shema dice, oye o escucha Israel, Jehová uno es. Y cuando dice Jehová uno es, usa el vocablo Ejad. Ese vocablo en la Biblia dice que es uno solo. Pero nosotros los cristianos evangélicos decimos que Jesús también es Jehová, o también es Dios, pues. Entonces, ¿hay dos Jehovás? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Habrá dos Jehovás? Bueno, esa pregunta de si hay dos Jehovás y también esa pregunta de cómo es que si la Biblia dice Jehová nuestro Dios, Jehová una es, nosotros creemos que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, pues ahora sí como en las películas o en las novelas, esta historia continuará, le responderé esta pregunta, pero antes quisiera dejarlo con estos términos. Ejad no significa únicamente uno en cantidad, significa unidad. Aleph es el vocablo que usaban los judíos para contar, o sea, para contar en cuanto a números, 1, 2, 3, 4, 5. Y Hakit, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Pero lo podemos buscar en un libro eh, hebreo. El vocablo Hakit o Yakit significa uno solo. Entonces, la primera vez que aparece la palabra Ejad se encuentra en Génesis 1:5. Dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El vocablo Ejad no está diciendo que, que literalmente serán una sola persona, sino que serán uno solo en unidad. Es lo mismo cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, usa el vocablo Ejad también, que no significa uno en singular, significa uno en unidad. Es decir, Jehová está compuesto por varios. La unidad de Dios se compone por varias personas. Usted lo puede ver en cualquier libro hebreo. El vocablo que usaron fue Ejad. Entonces, de hecho, el libro de Génesis inicia con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero si usted va a un a la Torá, usted va a encontrar que dice Adonai, Adonai Elohim, y el vocablo Adonai significa dioses en plural. Tanto así que dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, hagamos.
¿A quién le está hablando? Al principio los testigos de Jehová decían que le estaba hablando a los ángeles, pero los ángeles no crean a nadie. Eh, Mañana cubriré bien este tema sobre los vocablos de plural, pero le anticipo. Cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el vocablo que usa no es el vocablo de singularidad, sino el vocablo de unidad.